Cada problema que aparece en tu vida se siente como una tormenta imposible de calmar. Sé que tienes grandes sueños, ser un empleado excepcional, terminar tus estudios o abrir ese negocio que tanto deseas. Pero tal vez esos sueños se han ido desvaneciendo poco a poco y sientes que el estrés y la falta de confianza te están frenando. Quizá caíste en hábitos que no te ayudan y ahora todo te parece inmenso, como si no hubiera solución. Te dejas llevar por tus emociones y la frustración y al final del día parece que nada te sale bien. No te preocupes, no estás solo. En este video descubrirás cómo el estoicismo, una filosofía milenaria, puede ayudarte a enfrentar el caos en el mundo moderno con calma y claridad. Hoy aprenderás a actuar estoicamente y a encontrar un camino hacia el equilibrio y la serenidad. Capítulo 1. Todos tenemos problemas. Hay muchos factores que nos hacen sentir que nuestra vida no está completa y nos encontramos esperando el fin de semana solo para desconectarnos de la realidad. Tal vez trabajas en una empresa de 8 a 5 p.m. que no te apasiona. Cumples con tus responsabilidades, pero sientes que vives en piloto automático. Solo esperas que den las 5 p.m. para salir corriendo a ver alguna serie, comer algo o simplemente desconectarte. Y así todos los días. Pero esto no es algo que solo te pase a ti. ¿Alguna vez has pensado qué chévere sería vivir, ser como ese actor, cantante, deportista famoso que no tiene que preocuparse por el mañana? La realidad es muy diferente. Tanto ellos como nosotros tenemos problemas. Por ejemplo, Jim Carrey ha hablado abiertamente sobre cómo, a pesar de su éxito y su vida financiera, sentía que su vida estaba vacía. Michael Phelps, el atleta olímpico más condecorado de la historia, compartió que después de los Juegos Olímpicos sintió una crisis de identidad que lo dejó perdido. Incluso yo he pasado por esto. Hubo un momento en mi vida en que no me sentía satisfecho, trabajaba en algo que no me llenaba y buscaba darle un nuevo rumbo a mi vida. Comencé a emprender y comencé a vender trajes a la medida. Todo iba bien hasta que un día la pandemia hizo que mi negocio se detuviera. Eso, sumado a mi falta de habilidades sociales en ese momento, sentía que vivía un completo caos, que iba en círculos y círculos y círculos y que no avanzaba. Todo cambió un día cuando le escribí a mi psicólogo. En su respuesta me dijo algo que nunca olvidaré. Carlos, debes afrontar esto estoicamente. Esa palabra estoicamente nunca la había escuchado antes, pero sentí que tenía un significado especial. Cuando investigué, descubrí algo que cambió mi perspectiva por completo. El estoicismo es una filosofía antigua que guió a figuras como Marco Aurelio, un emperador romano que mantuvo el equilibrio en tiempos de crisis; Epícteto, un esclavo que convirtió la adversidad en sabiduría; Séneca, un senador que enseñó cómo vivir con propósito en medio del caos. Al leer sobre ellos, comencé a aplicar pequeñas lecciones del estoicismo en mi vida diaria. Por ejemplo, cuando sentía estrés por un problema, recordaba que no puedo controlar los eventos, pero sí puedo controlar mi reacción ante ellos. Eso solo ya cambió cómo enfrentaba cada día. Sus enseñanzas han ayudado a muchas personas a superar problemas y a alcanzar sus metas. Pero ahora te pregunto, ¿qué es el estoicismo? ¿Es solo una filosofía más? ¿Necesitas ir a la biblioteca a leer libros antiguos para resolver tus problemas? No te preocupes, olvídate de eso. Quédate aquí y te explicaré de una forma clara y precisa qué es el estoicismo y cómo aplicarlo en tu vida. Capítulo 2. Lo que no nos enseñaron. Primero, debemos alejarnos de la idea de que para ser estoicos necesitamos leer mucho. No, para nada. La filosofía estoica no se trata de estar estudiando todo el tiempo. Se trata de aplicarla en el día a día. Claro, es importante conocer sus bases y principios, pero su verdadera esencia está en la práctica
diaria. En la antigüedad podríamos decir que los filósofos se dividían en dos tipos. Los teóricos, que buscaban entender el porqué de las cosas, se preguntaban cuestiones fundamentales como ¿por qué estamos vivos? ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Qué es la realidad? ¿Hay vida después de la muerte? Los prácticos, que siguiendo a Sócrates se enfocaban en usar la filosofía para guiar a las personas a vivir una buena vida. Sócrates cambió la perspectiva. En lugar de reflexionar sobre el porqué de las cosas y los grandes enigmas que siempre han existido en la humanidad, enseñó cómo usar la filosofía para tomar mejores decisiones y enfrentar los retos de la vida. Ahora piensa en algo. ¿Cuántas veces has escuchado que en la escuela no nos enseñaron cómo manejar nuestras emociones, nuestras relaciones o nuestro dinero? Que solo nos enseñaron para conseguir un trabajo, pero no nos enseñaron a vivir una buena vida. Esto no era así en el pasado. En la antigua Grecia y Roma, quienes dominaban la persuasión tenían grandes oportunidades en política y derecho. Por eso los padres enviaban a sus hijos a estudiar con sofistas, maestros que enseñaban técnicas de persuasión basadas en la razón y la emoción. Pero otros buscaban a filósofos, quienes no solo enseñaban a persuadir, sino a vivir una vida con propósito. Estos filósofos crearon escuelas con puntos de vista muy distintos sobre cómo alcanzar la felicidad. Los sireníacos creían que el objetivo de la vida era disfrutar del placer al máximo y aprovechar cada oportunidad para experimentarlo. Los cínicos abogaban por un estilo de vida austero, rechazando cualquier deseo material para encontrar la verdadera felicidad. Los epicureos defendían el placer, pero no el placer inmediato o desenfrenado, sino el placer basado en la tranquilidad, la ausencia de dolor y el equilibrio en la vida. Creían que la clave de la felicidad era reducir el sufrimiento y vivir con moderación. Los estoicos proponían disfrutar de las cosas buenas de la vida, como la amistad y la riqueza, pero sin aferrarse a ellas. Incluso enseñaban a alejarnos temporalmente de lo bueno para apreciarlo más y estar preparados cuando no esté. ¿Ves la diferencia? Cada escuela tenía su propia visión sobre cómo vivir la vida, pero los estoicos no se quedaban en teorías abstractas. Ofrecían principios que ayudaban en cada momento de nuestra vida. Hoy ya no tenemos estas escuelas, pero la ventaja es que a través de la internet, del internet y los libros podemos viajar al pasado y aprender estas enseñanzas, esta filosofía de vida. La escuela estoica sigue viva y con ella tenemos herramientas prácticas para enfrentar los desafíos de la vida moderna. Capítulo 3. El bien supremo. Cuando pienses en el estoicismo, quiero que pienses en una montaña alta y solitaria que resiste constantemente los golpes de vientos feroces. Año tras año, la tormenta intenta desgastarla y derrumbarla, pero en lugar de quebrarse, la montaña se fortalece. Las grietas que se abren no son heridas, son el lugar donde nuevas semillas germinan y dan vida a árboles robustos. Las adversidades no la destruyen, la convierten en algo más grande, más fuerte, más resistente. Así es como el estoicismo moldea a las personas. No evita que lleguen tormentas a tu vida, pero te entrena para enfrentarlas. Para entender cómo funciona, viajemos atrás en el tiempo, al año 320 a.C. En algún lugar del mar Mediterráneo, un comerciante navega con su cargamento más valioso, la púrpura, un tinte raro obtenido de un caracol marino. Pero la tormenta no perdona. El barco es azotado por las olas hasta que se hunde. El hombre empapado y sin nada más que su vida llega a las costas de Atenas. Lo ha perdido todo, su riqueza, su estatus y su propósito. Ese hombre era Zenón de Sitio y su naufragio fue la mejor cosa que le pudo haber pasado. Desde niño, su padre le traía libros de sus viajes y quizá por eso, al llegar a Atenas, en lugar de rendirse, entró a una biblioteca.
Allí descubrió la filosofía. Se convirtió en discípulo de Crates, un filósofo cínico, y de Polemón, líder de la Academia Platónica. Aprendió de ambos, pero sus ideas tomaron un rumbo diferente. Cuando comenzó a enseñar su propia visión de la filosofía, no lo hizo en una academia o en un templo, sino en un pasillo del ágora, conocido como Stoa Poikile o pórtico pintado. Por eso, sus seguidores no fueron llamados zenonianos, sino estoicos. La razón, comprender el mundo de manera lógica. La lógica, usar el pensamiento crítico para evaluar nuestras ideas. La ética, vivir de acuerdo a la virtud. Y de estas tres, la ética es el centro del estoicismo. Para ellos, la ética se resumía en una sola palabra: virtud. Según Marco Aurelio, la virtud se compone de cualidades como la rectitud, la sensatez, la cooperación y la humildad. Ryan Holiday, uno de los mayores divulgadores de estoicismo hoy en día, le agrega a esta lista cualidades como la honestidad, la paciencia, la valentía, la generosidad y la calma. Todas estas cualidades tienen un mismo núcleo: vivir con excelencia moral. Pero, ¿qué significa esto en la vida real? Pensemos en Gladiador, que a pesar de la traición y la tragedia, Máximo mantiene el autocontrol y la templanza. Enfrenta su destino sin lamentos, se enfoca en lo que puede controlar y sigue un propósito más grande que él mismo. Y ahora piensa en tu propia vida. Cuando las cosas no salgan bien en tu trabajo, ¿mentirás o dirás la verdad? Cuando enfrentes una tentación, ¿cederás o dirás no gracias? Cuando tengas la oportunidad de pasar por encima de las demás personas, ¿lo harás o elegirás el camino correcto? La virtud no es ser santo, es tomar el control de quién eres y actuar con excelencia en cada decisión. El estoicismo no te promete una vida sin dificultades, pero te da las herramientas para convertirte en alguien fuerte, como la montaña, como el roble, que cuanto más fuertes son los vientos, más profundas se vuelven sus raíces. Ser un guerrero estoico no significa no sentir miedo o sentir dolor. Significa resistir a la tormenta y salir más fuerte. Vivir en virtud es ser un guerrero estoico. Capítulo 4. La primera promesa. Si te dijera que existe un camino para vivir plenamente, con paz interior, sin importar el caos que te rodea, ¿lo tomarías? Desde hace siglos, millones de personas han buscado una vida plena, una que no se derrumbe ante los problemas. Los estoicos tenían una primera promesa: el florecimiento humano, lo que ellos llamarían la eudaimonía. En pocas palabras, eudaimonía significa vivir en armonía con tu mejor versión, lo que ellos definirían como ser bueno, con tu daimon interior. Bien, daimonía, espíritu interior o chispa divina. Pero esto, ¿qué significa realmente en la vida cotidiana? ¿Cómo lo puedes aplicar tú? El estoicismo nos da una idea poderosa. Hay un yo superior dentro de ti capaz de enfrentar cualquier cosa con excelencia y virtud. Ese daimon es tu mejor versión, la que siempre busca el crecimiento, la que no se deja llevar por el miedo, la frustración o las distracciones. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto conectar con ese yo superior? Piensa en esos momentos en que pudiste hacerlo mejor, pero algo te detuvo. El miedo: no lo intentaré porque ¿y si fracaso? La distracción: mejor veo Netflix en lugar de terminar ese proyecto. La frustración: no vale la pena esforzarse, de todas formas nadie lo notará. Los estoicos decían que el mayor obstáculo para vivir una vida plena no son los eventos externos, sino nuestra incapacidad de actuar con virtud. El problema no es el mundo exterior, somos nosotros mismos bloqueando nuestro propio crecimiento. Desde el estoicismo, la solución no está en cambiar el mundo, sino cambiar la forma en que respondemos a él. La clave es vivir en arete. Esta palabra significa expresar la versión más elevada de uno mismo en cada momento, y se traduce como excelencia o virtud. Muchas veces hacemos las cosas por hacerlas, sin un esfuerzo extra, sin compromiso. No damos la milla extra porque nadie lo notará.
¿No vale la pena intentarlo? ¿Estoy demasiado ocupado? Pero si vivimos en arete, actuaríamos con virtud independientemente del resultado. Lo hacemos porque es lo correcto, porque representa nuestra mejor versión. Imagina que enfrentas un día caótico, tráfico insoportable, tu jefe pidiéndote tareas urgentes, malas noticias por todas partes. Vivir en arete sería detenerte, respirar y preguntarte, ¿qué haría mi mejor versión en este momento? Esa pequeña decisión te acerca a la eudaimonía, un estado de paz interior y fortaleza inquebrantable. El estoicismo te da una promesa, un camino probado para convertirte en la mejor versión, incluso en los días más difíciles. Pero la pregunta no es si funciona. La pregunta es, ¿estás listo para tomar ese camino? Capítulo 5. La segunda promesa. La eudaimonía es un término griego traducido como bienestar, felicidad o vida buena. Pero como dijimos antes, en resumen, es vivir en virtud buscando la excelencia. Pero seamos honestos, nadie puede ser excelente y feliz todo el tiempo, ¿cierto? Aquí falta algo más, algo clave que no hemos mencionado, la segunda promesa del estoicismo. Ya dijimos que es una filosofía que se practica en el día a día. Ahora dime, ¿qué haces cuando tu computadora se congela justo cuando debes entregar un informe importante? ¿Qué sientes cuando el tráfico está muy demorado, cuando vas en transporte público o con tu auto y de pronto nada que avanzan los demás carros de adelante? ¿Qué sientes en ese momento? Estos también son momentos para vivir en virtud y demostrar de qué estamos hechos. Epícteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que la filosofía es para nosotros lo que la madera es para el carpintero y el bronce para el escultor. Nuestra propia vida es la materia viva del arte de vivir. Pero cuando algo no sale como esperábamos, ¿nos derrumbamos? No. Si la vida nos golpea, nosotros seguimos adelante. Imagina a Rocky Balboa. ¿Ves que después de entrenar durante meses para pelear contra Apollo Creed, se rendiría con el primer golpe? Aquí es donde entra la segunda promesa del estoicismo, la resiliencia emocional. Para los estoicos, la vida es como un ring de boxeo. Cada día es un nuevo asalto. Los golpes vendrán uno tras otro sin descanso. No importa cuántas veces caigas, lo importante es cuántas veces te levantas. Hay un dicho que dice que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. No sé si lo has escuchado, pero yo sí lo he escuchado. Si crees en Dios o en la providencia, piensa en esto por un momento. Dios es como un padre. Los padres nos cuidan, nos protegen, pero también nos ponen a prueba. Nos exigen, nos desafían y a veces nos hacen pasar por momentos difíciles, no para castigarnos, sino para hacernos más fuertes. Y la vida es igual. No lo digo yo, lo dice la historia. Los grandes filósofos estoicos, los emperadores, los guerreros, todos entendieron lo mismo. Los problemas no son obstáculos, son parte del entrenamiento. Al vivir en virtud, tenemos todas las herramientas para salir adelante. Aunque parezca imposible, tú lo puedes lograr. Capítulo 6. Dominar las pasiones. Piensa por un momento en esta situación. ¿Cómo reaccionarías si en este momento alguien entrara a tu casa y te robara tu computador o lo más valioso que tienes en tu hogar? ¿O si alguien te insulta en la calle sin algún motivo? La reacción natural sería el enojo, el miedo o tal vez la tristeza. Pero aquí está el problema. Si no estás acostumbrado a actuar con serenidad, dejarás que tus emociones tomen el control y reaccionarás de forma impulsiva. ¿Por qué pasa esto? Porque vivimos dominados por nuestras pasiones y emociones sin darnos cuenta. Los estoicos creían que la clave para vivir en virtud era domesticar nuestras pasiones. La historia del estoicismo nos dice que nació en Grecia, pero al llegar en Roma evolucionó con un énfasis en la serenidad como resultado de vivir en virtud. ¿Por qué? Los romanos se dieron cuenta de que era más fácil persuadir a las personas para que buscaran la serenidad en lugar de que persiguieran la virtud directamente. Ahora, aquí viene el problema real. Muchas veces el estrés, la ansiedad, el miedo nos dominan porque nos enfocamos en cosas que no están bajo nuestro control. Tal vez te ha pasado esto.
Sientes que cierta persona no te quiere, se aleja de ti o simplemente no te habla. Empiezas a imaginar que están pensando cosas malas de ti. Te llenas de pensamientos negativos. Te afecta emocionalmente y pierdes el equilibrio. Pero detente un momento y pregúntate, ¿tengo el control sobre cómo piensan los demás? ¿Tengo el control sobre cómo actúan las demás personas? No. Y esto es lo que dice el estoicismo. Debemos aprender a distinguir lo que está bajo nuestro control y lo que no está. Ejemplos claros. No tienes el control sobre lo que ves en las noticias, pero sí tienes el control sobre cuánto de eso consumes. No tienes el control sobre cuánto te pagan en tu empresa, pero sí tienes el control sobre trazar un plan para mejorar tu futuro. Aquí quiero hacer un énfasis. Yo estaba en una empresa, o muchas personas pueden estar en una empresa trabajando o tienen su trabajo, pero no se sienten satisfechos. Sienten que algo les falta. Y siempre está, es que a Julano le pagan más, a esta persona no le ponen más trabajo y yo sí trabajo y trabajo. ¿Cuál es tu control en ese momento? ¿Cuál es tu plan de mejora para sea que busques adquirir nuevas habilidades y que te paguen más en la empresa? ¿O cuáles son los nuevos horizontes que tienes que trazar? ¿O cuál es el negocio alterno que puedes desarrollar y luego poder liberarte de desempleo? Eso es lo que está bajo tu control. No tienes el control sobre cómo piensan las demás personas, pero sí puedes elegir no dejar que te afecten. Entonces, ¿cómo podemos ser más conscientes de lo que está bajo nuestro control? Aquí entra una de las estrategias más poderosas del estoicismo, el silencio interior, el poder del silencio. Cuando callas tu mente, puedes observar la realidad de forma tranquila, sin reaccionar compulsivamente. No necesitas hacer rituales complejos, solo respira. Sí, solo respira. Inhala y exhala lentamente. Cuenta cada respiración y enfócate solo en eso. Si cierras los ojos, piensa solamente que cuando inhalas, cuentas 1. Y cuando exhalas, cuentas 1. Luego, la siguiente inhalación sería 2, 2, 3, 3. Entonces, todos esos pensamientos que están en tu mente se van a enfocar en esa respiración y en los números que vas contando como tal. Y así, poco a poco, lograrás estar en silencio, el poder del silencio, para poder observar el mundo con una mirada diferente, con otras gafas, y poder reaccionar de una forma no tan impulsiva, sino poder meditar, poder tomar una mejor decisión cuando las cosas no salgan como tú las esperabas. No soy un experto en meditación ni nada por el estilo, pero a mí me ha ayudado simplemente el respirar y estar sereno, buscar la serenidad, buscar el silencio. Pero no importa aquí la técnica perfecta, lo que importa es estar sereno. A través de la serenidad actuarás en virtud. El estoicismo tiene muchas formas de aplicarse a nuestra vida diaria, tanto así que Séneca escribió tratados sobre cómo vivir cada momento de nuestra existencia. A lo largo de este video hemos visto cómo el estoicismo es una salida al caos del mundo moderno, cómo nos ayuda a vivir con virtud y a prepararnos para las tormentas que siempre van a existir. Cada nuevo año no es solo una oportunidad para soñar, son 365 oportunidades para actuar en virtud y para convertirnos en la mejor versión de nosotros. Pero, ¿cómo usamos el estoicismo para reinventarnos de verdad? ¿Qué deberíamos dejar atrás y adoptar para poder transformar nuestra vida en cada nuevo año? Toca el siguiente video para descubrir cómo lograr verdaderos cambios con ayuda del estoicismo. Soy Carlos García y te veo ahí.